Muy buenas tardes con todos. Realmente un gusto estar por acá. Permítame presentarme. Mi nombre es Arturo Ruiz. Actualmente soy el presidente del Instituto Peruano de Prospectores y Desarrolladores. Es una organización peruano-canadiense que busca desarrollar la minería en Perú. Y uno de los puntos relevantes de eso es respecto a la economía circular. Cómo podemos conservar el ambiente, cómo podemos ayudar en la parte social, sobre todo en aquellos pueblos comuneros que están cerca a las minas. Entonces, el día de hoy contamos con un gran panel en la cual el tema que vamos a abordar es cómo podemos usar los relaves como insumo principal en los materiales de construcción y de esta manera ayudar a la parte de cuidar el medio ambiente, de involucrar a las comunidades y de que la minería sea un tanto más rentable. Voy a empezar a presentar a cada uno de ellos, empezando con Patricia Pereira. Ella es profesora principal aquí en la Universidad Católica, en el Departamento de Física. Gentilmente ya me ha pasado su presentación, entonces voy a hacerlo. Dirige y es coordinadora del Grupo de Investigación en Técnica de Huellas Nucleares. Es investigadora de RENACID. Participa y lidera muchos proyectos de investigación con financiamiento tanto nacional como internacional en el área de mediación de radiactividad natural y cuenta con diversas publicaciones en el tema. Es representante del Perú ante la OIEA para asuntos relacionados con el radón, seguro el 222 principalmente. Actualmente participa del proyecto encargándose de análisis radiométricos de relaves mineros. Gracias por estar con nosotros, Pati. Seguidamente, permítame presentar a Maribel Guzmán. Maribel es licenciada en Química de la Católica y cuenta con un doctorado de la Universidad Libre de Bruselas, en Bélgica. Me imagino que además del inglés habla el francés, entonces súper. Cuenta con amplia experiencia en el área de acreditación de ABET, del programa de Ingeniería de Minas. Sus áreas de investigación están referidas al estudio de contaminación y remediación de aguas y suelos contaminados por metales pesados. Su participación y aporte es crucial en todo lo que es minería. Siguiendo por, no estoy seguro si Henry Luna ya se nos unió. ¿Está con nosotros? Perfecto. Presente. Entonces, Henry, bienvenido, gracias. Henry, él ha sido docente en la Universidad Católica, cuenta con años de experiencia en la parte de geología y dentro de los diversos casos ejecutivos y consultores que ha tenido a nivel nacional e internacional, actualmente está a cargo del INGEMET. Más de una vez creo que ya estaba a la cabeza de esa notable institución. En adición a eso, él ha sido profesor de la Católica, creo que hasta ahora está vinculado con nosotros en la Católica y gran aporte y consultor a nivel internacional. Muy agradecido por estar con nosotros, Henry. Me gustaría pasar el siguiente con el ingeniero Rómulo Mucho, que obviamente él, de todos los que estamos presentes, seguro es el más famoso y carismático. Rómulo, de lo que tengo entendido, él llegó a ser viceministro de Minas, él ha sido fundador de numerosas instituciones y es director de varias de ellas. Una de ellas y la más notable últimamente es Agromin, donde él logra esa sinergia entre agricultura y minería, que realmente países como nosotros en el Perú lo necesitamos mucho. Varias veces en el PIDA, que Rómulo ha dado conferencias y participa todos los años por allá. Realmente es un gusto tenerte con nosotros, Rómulo. Finalmente, el ingeniero José Rao, él es ingeniero industrial de la Católica, con magíster en Administración de Negocios y tiene un doctorado en proceso de la Universidad de San Marcos. Él es investigador docente en el área de operaciones y producción en el Departamento de Ciencias, de Ingeniería, y es profesor asociado a tiempo completo dentro de la Católica. Dentro de sus cualidades como evaluador de proyectos de Innovate Perú, proyectos con Innovate PUC y coordinador académico de la ingeniería industrial, lidera muchos proyectos de investigación en la conversión de relaves en minería. Gracias por estar con nosotros, Ana. La temática del día de hoy
es economía circular y cómo convertimos los relaves. Entonces yo voy a hacer algunas preguntas y espero que alguno de los panelistas se atreva a contestar. Las preguntas del público las esperamos, por favor, al final. Una vez terminadas las sesiones del conversatorio, gentilmente hagan las preguntas en el chat y digan con quién o a quién les gustaría a ustedes que responda esa pregunta y gentilmente nosotros trataremos de hacer. Entonces, la primera pregunta que surge es, ¿por qué es importante el concepto de economía circular en la industria minera? Entonces ahí, yo no sé, Alan, si tú te gustaría participar. Creo que Sí, estás... gracias, Arturo. Bueno, ante todo, también agradecer a los organizadores de este encuentro de investigación, innovación, creación, que todos los años se presentan, ¿no? Y es un aporte para toda la comunidad científica. Con respecto a la pregunta, Arturo, pues yo quisiera empezar con algunos conceptos básicos sobre economía circular. La economía circular es un nuevo modelo de producción y consumo que garantiza un crecimiento sostenible en el tiempo para cualquier país, empresa, institución, organización. La economía circular de alguna manera promueve, ¿no?, la optimización de los recursos, ¿no?, la reducción del consumo de materias primas clásicas, ¿no?, digamos, el aprovechamiento de los residuos y estos a su vez reciclándolos o de alguna manera convirtiéndolos en insumos, materias primas para que otras industrias lo puedan usar, ¿de acuerdo? Hay una diferencia entre también la economía circular y la economía lineal, ¿no? En nuestro país muchas empresas todavía siguen aplicando la economía lineal, que es la que extrae, produce, consume y desecha, ¿no? Y sabemos muy bien que la sociedad en la que estamos viviendo, ¿no?, tiene un ritmo acelerado del consumo de recursos y en cierta manera pues no podemos, si no encontramos otras formas de poder reemplazar lo que estamos consumiendo, podemos llegar a un punto crítico, ¿no?, a nivel país, a nivel territorio, ¿de acuerdo? Y ya de alguna manera pues se está viendo, por ejemplo, en el tema de la escasez posible en el futuro en la agricultura, ¿no?, de lo que se puede haber sembrado este año y se ha perdido, ¿no? Debido pues a la falta, por ejemplo, de la urea, ¿no? Entonces, yo quería decirles pues que la economía circular, pues uno de sus objetivos radica en que podamos, digamos, mantener estos recursos más tiempo posible en la economía y podamos de alguna manera pues darles un uso a los digamos, a los residuos, ¿no?, para que puedan ser usados por las otras empresas, otras industrias en nuestro medio, ¿de acuerdo? Porque sabemos muy bien, ya un poquito relacionándolo con el tema de la minería, pues las actividades mineras implican una elevada producción de desechos que finalmente representan una fuente alta de contaminación, ¿no?, en las zonas, sobre todo, pues cercanas al área de extracción, generando así pues un impacto negativo para el medio ambiente y también para las personas que se encuentran en ese entorno. Haciendo un paréntesis, hace muchos años, casi 10 años, yo pertenecí a un grupo de investigación de innovación inclusiva, ¿no?, y donde y lo que hicimos fue separar, diseñamos un baño seco, separando los líquidos de los sólidos, y la idea era evitar el consumo del agua, la contaminación de la capa freática, la pérdida de terreno por los hilos, las enfermedades diarreicas, en fin, en general, ¿no?, un poco de contribuir, ¿no?, en comunidades vulnerables, de tal forma que estos residuos podamos convertirlo en abonos líquidos, sólidos, en briquetas de energía, en biogás, y que pueda generar desarrollo territorial, ¿de acuerdo? Y continuando con el tema de la minería, pues esto no es nada nuevo tampoco, ¿no? En empresas mineras hace también muchos años, pues empresas como Barrick, por ejemplo,
la visité y ellos en medio de todas sus operaciones, ¿no? De lixiviación, ¿no? Para sus operaciones para poder extraer, por ejemplo, el oro, ¿no? Tenían una granja, ¿no? Una granja donde aparentemente esto, uno pensaba, pues, que quién se va a alimentar de lo que está arrojando esa granja, ¿no? Maíz, la vaquita, ¿no? Pero todo lo que la comunidad, digamos, el campamento, todos se alimentaban de esa granja que estaba en medio de la mina, ¿no? O sea que sí es posible, pues, lograr, pues, realizar una serie de innovaciones y lograr de utilizar mejor los recursos que tenemos en frente de nosotros, ¿no? O como se dice, la naturaleza de una manera imita a lo que queremos hacer en economía circular, ¿no? Todo lo que está ahí tiene valor y por lo tanto esto debe ser aprovechado, ¿no? Yo quisiera ceder en todo caso, si no quiero tampoco excederme porque los tiempos acá son, pero si no, puedo seguir. Gracias, Alan. De repente, tengo entendido que estás liderando algunos proyectos de conversión de relaves en la Católica. Sí, claro que sí. No, justamente tenemos el CAP, el proyecto anual, ¿no? de investigación, es justamente la conversión de relaves en cemento geopolimerizado, ¿no? Para poder usarlo en material de infraestructura, ¿no? Entonces, ahí hay un tema muy importante digamos, de cómo reciclamos estos residuos para convertirlo como una materia prima o un insumo para poder realizar este material de construcción. Es un cemento diferente al que normalmente pues, se usa en la construcción, ¿de acuerdo? Tenemos otro proyecto también, algo similar, donde podamos convertir también estos relaves para poder realizar asfalto, ¿no? Pistas, ¿no? Entonces, y eso va a contribuir también, no solamente para las empresas mineras que también lo requieren, donde estamos trabajando o podría aportar para estas empresas mineras, sino también para la comunidad, ¿no? Para la comunidad que tanto lo requieren, ¿no? Ya sea el cemento, ya sean las pistas, para poder, digamos, movilizar más la economía de esa zona, ¿de acuerdo? Y para eso también estos estudios implican los trabajos que están realizando los otros investigadores que van a garantizar de que estos relaves sean factibles de poder usarlos como insumo para este objetivo. Súper, excelente. Henry, yo no sé si tú quisieras hacer alguna anotación respecto de por qué es importante. Te comenté que recientemente participamos en un evento de CEPAL sobre el tema de pasivos ambientales. Hice una breve presentación, pero podría compartir algunas láminas y comentarlas rápidamente, si me das unos 5 minutos. Por supuesto, ya. Entonces, ¿te parece? Pasamos a la siguiente pregunta y de ahí hacemos un recap. ¿Regresamos contigo? Claro, está bien. Excelente. Entonces, una segunda pregunta que tenemos por acá es, ¿qué opciones tiene la industria minera en términos de economía circular? Entonces, yo no sé, Maribel, si te gustaría darnos tu input en este punto. Claro. Mira, cuando hablamos de economía circular, estamos hablando de reaprovechamiento de muchos residuos, y en la industria minera hay una gran preocupación por tratar de darle un valor agregado a muchos tipos de residuos que se pueden tener, ¿no? Tenemos diferentes tipos de residuos, desde los de gran volumen, en este caso los relaves, pero también tenemos otros que de alguna manera preocupan por el impacto, preocupan por el espacio y por la logística. Podemos hablar, por ejemplo, el tema de tratar de reutilizar los aceites usados de la flota de equipo pesado. Podemos también ver la posibilidad, por ejemplo, de darle una utilización o reutilización a los neumáticos, igual de una flota de camiones. Podemos también hablar de los residuos tal vez un poco más pequeños, pero que igual se generan, sobre todo en los campamentos mineros, como es el tema, por ejemplo,
del cartón, la parte de los fluorescentes, y también qué hacemos con los residuos orgánicos, ¿no? Me acuerdo que en algún momento sacamos una tesis muy interesante de unos alumnos de ingeniería de minas, con la finalidad de aplicar, por ejemplo, una tecnología para poder darle un valor agregado a estos residuos orgánicos del comedor, porque la empresa donde estaban producía cerca de 2 toneladas día de residuos orgánicos, y la logística era un poco complicada. Al final se propuso obtener biogás y compost para las etapas de plan de cierre, y un poco también ver la manera de utilizar ese biogás para alguna aplicación puntual en la industria. Bueno, creo que también Henry nos puede apoyar también en ese sentido, con una visión diferente de lo que podría ser la economía circular en la industria minera. De Creo que repente, sí, de repente para complementar lo que ha dicho Maribel, en realidad ustedes saben que el Perú es un país que tiene una gran tradición minera y no solamente desarrollamos minería metálica y minería no metálica, sino también hay potencial energético por desarrollar. Sin embargo, el tema que ustedes estaban viendo relacionado con economía circular también no solamente ven el tema metálico, sino cómo extraer, digamos, de estas relaves, por ejemplo, materiales para fines de abonos o materiales también para la construcción, ¿no? Entonces, creo que son temas novedosos. Y creo que también, complementando lo de Maribel, en el Perú se habla de más de 8.000 pasivos ambientales, ¿no? Y lo que queremos es, están clasificados esos pasivos, pero de ellos hemos determinado que aproximadamente 300 corresponden a relaves, algunos de los cuales vienen de la época de la colonia. Y lo que se está hablando mucho es del reaprovechamiento sostenible de estos relaves, ¿no? Lo cual implica, en primer lugar, hacer un trabajo geológico que no se ha hecho actualmente. Desde 1995 aproximadamente, en el Ministerio de Energía y Minas empezó a hacer un inventario de pasivos. Y ese inventario cada día crece, ¿no? Ya supera los 8.000. Pero no se ha hecho prácticamente mucho, ¿no? Solamente hay, digamos, unos 100 o 150 pasivos que se los han pasado a activos mineros para que finalmente no los reaproveche, sino para que los encapsule y los cierre definitivamente, ¿no? Entonces ahí hemos desaprovechado alguna oportunidad. Con algunas universidades europeas estábamos viendo que era posible reaprovechar esos pasivos, ¿no? Pero como menciono, no ha habido un estudio geológico, una caracterización geológica de cada uno de esos pasivos, que era lo básico, sino que se ha ido simplemente a hacer un inventario estadístico, pero no se sabe qué contiene, ¿no? Y otra experiencia importante en la minería peruana es, escuché hace poco que la empresa productora de zinc San Vicente, ¿no? Ellos, entre sus relaves está la dolomita. Y esto, ellos han hecho ya una serie de estudios, han hecho experimentos, y puede usarse para la agricultura. Sin embargo, por temas de carácter de la legislación actual, no se está reaprovechando esta dolomita para fines de mejorar cultivos, entre otras actividades. Entonces, hay mucho todavía por conocer, ¿no? Y revisé también un manual de economía circular justamente de Dolfer Julka Zuloeta,
que se ha hecho con la cooperación alemana en CEPAL, y con ellos, con la cooperación alemana, estamos trabajando en este momento y hemos hecho un primer trabajo en la zona de La Libertad para ver la caracterización de unos relaves, y ya hemos elaborado un primer boletín geológico que ya se ha publicado y que podría ser, digamos, podría ser usarse en este tema para mostrarlo como un ejemplo de que sí es posible hacer el análisis y identificar los elementos que lo conforman, y también ver si hay contenido económico que haga rentable, digamos, la recuperación sostenible de esto, o el reaprovechamiento sostenible de estas sustancias que en su época, por tecnologías que no eran muy avanzadas, dejaron gran cantidad de recursos minerales, ¿no? Y posiblemente también hay muchos minerales que está buscando la minería del futuro ahí, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer. Excelente, realmente las ponencias. Hay una pregunta, porque cuando se hablan de relaves, hay quienes tienen la impresión de que puede ser tóxico. Entonces, ¿qué estudios debemos realizar para asegurar que estas aplicaciones no sean tóxicas? No sé, Patricia, si nos puedes ayudar en esa pregunta. Bueno, buenas tardes con todos. Sí, realmente, bueno, desde el punto de vista radiométrico o desde el punto de vista de radiactividad, digamos que es, digamos, mi área, es importante de todas maneras hacer un análisis radiométrico de los relaves que salen. Es excelente la idea que hay digamos, este reuso, ¿no?, de los relaves y que se puedan implementar en materiales de construcción, pero hay que ver también cuáles serían los riesgos para la población, ya que, bueno, todos los materiales tienen un cierto contenido de material radiactivo, que normalmente son el radio, el potasio y el torio. Entonces, esto va a depender mucho del tipo de relave que se tenga y también de dónde proceda. Por ejemplo, ¿no? Hay ciertos lugares en África donde se han hecho, digamos, estudios similares y entonces representan un riesgo bastante alto. Estos relaves se pueden utilizar, sí, pero bajo ciertas condiciones, ¿no? Entonces, es importante que acá en el Perú, con los relaves que tenemos, también podamos hacer un estudio radiométrico, no solamente, digamos, a nivel de espectroscopía, que es el que estamos haciendo, sino también con respecto a la exhalación de radón, ya que, digamos, si es que estos materiales de construcción, bueno, es cemento o bueno, en el caso de asfalto va a estar obviamente al aire libre y es algo mucho más permisivo, pero en el caso de un material de construcción, pues habría que analizar si es que se van a tener esto en ambientes cerrados o es, por ejemplo, para algún material que sea o alguna construcción que sea a campo abierto. Entonces es un punto de vista también interesante a tener en cuenta, ¿no? El aspecto radiométrico, ¿no? Y por eso me parece que siempre también debemos no perder de vista esto. ¿Me permites, Arturo? Por supuesto, adelante. Buenas tardes con todos. Sí, muy interesante este tema de los relaves, el reuso, la reutilización de los relaves. La verdad que es un gran problema en el Perú, la cantidad de relaves existentes. Y bien lo ha dicho la doctora Patricia, hay que identificar, caracterizar todos los tipos de relaves. Y eso viene desde la formación del mineral. Por ejemplo, en el sur, en los grandes pórfidos, que son más que todo cobre molibdeno, ¿no? Son relaves relativamente mucho más limpios, ¿no? Y acá en el centro del Perú, sí, los relaves pueden ser mucho más complejos porque son minerales complejos. Casualmente la fundición de Oroya estaba diseñada para fundir minerales muy complejos, ¿no? Por eso, inclusive Antamina, ustedes saben, Antamina saca 6 tipos de concentrado. Se supone que hay una asociación muy compleja de minerales
asociado a los relaves, ¿no? Entonces, y en el norte el cobre va asociado al oro, pues también son otro tipo de relaves. Entonces, será fundamental caracterizar, ahí la ciencia tiene la palabra. Y también, yo he leído, he visto una investigación de que sí se puede neutralizar los materiales que podrían ser dañinos en este sentido, ¿no? Desde la formación de la tierra, ¿no? En Agromín esto hemos estudiado bastante, la descomposición del macizo rocoso, que está compuesto fundamentalmente por varios metales y minerales, que reaccionan con el CO2 y con otros componentes y forman la vida, porque hay unas reacciones enzimáticas, orgánico, 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 inorgánico, inorgánico, y esto es lo que realmente ha dado vida. Y de ahí llegamos a la conclusión de que los fertilizantes nacen de la misma tierra, porque un suelo sin fertilizante es inerte, no crece nada. Y casualmente hay sendos estudios en otros sitios, partes del mundo, he encontrado muchos libros, de que la misma naturaleza es la que también produce fertilizantes para poder nutrir con minerales los suelos, porque los nutrientes son minerales, ¿no? Por lo tanto, esto de la ciencia que descubra cómo reutilizar estos relaves que al final se puede manejar ostensiblemente, porque hay estudios donde ya están produciendo ladrillos, baldosas, los relaves. En Chile está mucho más avanzado. Entonces aquí en el Perú, el doctor Alfonso Bailón de la San Marcos también ha hecho toda una investigación. Entonces yo creo que hay que ponerse, digamos, a la obra para caracterizar y tiene varias ventajas. Mire, ladrillo. Los ladrillos están siendo construidos con el suelo vegetal que sirve para la agricultura. En Huaral, tremendos canchones de tierra que están sacando para el ladrillo. Y yo digo, ese suelo sirve para sembrar, no para el ladrillo. Acá la entrada a Lima, igual en la parte de Ancón. Y así, acá en la zona también de Ventanilla, la zona acá también de Puente Piedra adentro, ¿no? Hay grandes ladrilleras. Se están comiendo todas las arcillas, que en un momento esto puede servir para sembrar alimentos, ¿no? Más bien sería un reemplazo de esos arcillas que están utilizando los relaves neutralizados y que podrían ser, digamos, de un uso espectacular y en una economía de escala podrían ser muy, muy, muy rentables para todos, ¿no? Ya hay material utilizando, amigos. Una de las claves es la caracterización de todos esos componentes, como dice la doctora Pereira, ¿no? La radiometría y todos los análisis químicos, espectrográficos, de todo lo que podría ser dañino. Y que la savia, en la naturaleza, por ejemplo, esos relaves en Ticapampa, como ha probado ahí, están cerros de relaves, vista y paciencia por décadas. Se debe estar unos 60, 70, 80, 70 años, ¿no? Pero la naturaleza también es sabia, pues, ya se autogenera, ¿no? Se autogenera, va lavando y hay la serie de reacciones. Y yo creo que la parte superficial ya no hace daño a nadie, pero donde debe estar es la parte interior. Y también estoy de acuerdo con Henry cuando dice que muchos relaves antiguos tienen muchas leyes de oro, plata, cobre, porque la tecnología de la recuperación de minerales era muy incipiente. ¿Saben cuánto era la recuperación? Antes 60, 70. Conforme ha venido el tiempo, y ahora estamos hablando de casi 90, 92, 93, 94, hasta en algunos casos 95% de recuperación. ¿Qué quiere decir? Que el relave hoy ya casi no tiene nada, ¿no? Pero los relaves antiguos tienen pues bastante contenido de todavía que se pueda reutilizar, sacarle todo lo bueno y después de eso utilizar ese material para lo que dice el proyecto. Eso implica también normativa ambiental, normativa, digamos, no, aquí en el Perú, digamos, en tema de normas estamos muy, muy acéfalos y casi nadie entiende nada de esas cosas. Muchas gracias. Súper la participación, Rómulo. Iba a hacer la siguiente pregunta, es
por qué, cómo es que el beneficio, no solo económico, sino social de la aplicación de estos relaves, pero le has respondido obviamente dentro de la intervención anterior. Son las 6:05 de la tarde. Nosotros queremos que esto sea un conversatorio ágil. Entonces, le pediría a los panelistas si en lo que hemos visto de la importancia de la economía circular, de los beneficios que se trae, de la seguridad que se tiene que tener y de cómo se mejora el ambiente, si ustedes quieren hacer unos comentarios finales antes de que pasemos a las preguntas y respuestas de parte del público. Bueno, entonces, si todos están de acuerdo, entonces pasamos ahora a las preguntas. Tengo aquí en el chat, y por favor, todos los que quieran hacer preguntas pueden hacerlo por el chat o pueden participar directamente levantando la mano. Si nos pregunta Juan Carlos Córdoba, que le gustaría conocer si tenemos conocimiento de algunas experiencias relacionadas con la economía circular del agua. No sé si Bueno, esta economía circular del agua, Israel es una gran lección. Israel es una gran lección. No se desperdicia nada de agua. Todas las aguas servidas se reciclan. Todas las aguas servidas se tratan y sirven para la agricultura y para usos industriales. Realmente espectacular. Y es donde el agua realmente vale oro, ¿ya? Y también la cultura de la gente de cuánto realmente es lo que tiene que usar de agua. Nosotros en el Perú no tenemos cultura. No tenemos cultura porque no usamos adecuadamente. Por eso mucha gente no le falta agua. Solo en Lima se habla de 2 millones a 3 millones de personas que no tenemos exactamente el dato, que no tienen agua, ¿no? Pero en cambio, en los barrios, digamos, pudientes, ¿no? Sobra agua, ¿no? Y agua usan para todo. Para regar jardines, para regar, no debe ser eso. Para regar jardines, parques, debe ser agua reciclada, de agua servida, ¿no? Y bueno, el agua tiene múltiples usos. En la minería grande y algunas minas, especialmente en la zona costera, ya están siendo totalmente recicladas. Cerro Verde, un caso. Cerro Verde no vierte nada de agua a nada, ni a la quebrada, ni a nada. Todo el agua que sale de su relave recupera nuevamente y vuelve al circuito, ¿no? Y es porque también falta agua. Ahora en la serranía, digamos en la sierra, digamos Antamina, ¿no? También es una mina muy grande. No, ahí sí sobra agua, pues, porque cuando hay avenida, al contrario, más bien hay que cuidar bastante para que, construyendo canales de coronación, para que el agua de lluvias no entre a la relavera, no tenga contacto con, no digamos, con toda la zona industrial, ¿no? Y ahí hay que más bien tener mucho cuidado porque una avenida puede hacer colapsar inclusive la presa de relaves, pero ya hay tecnología para eso también, ¿no? Y en muchos sitios. Bueno, eso es nada más lo que yo podría responder en este caso. Gracias. Súper, Rómulo. Veo que Maribel te gustaría contarnos un poco. Adelante, Maribel. Sí, bueno, por ejemplo, ahorita ya hay muchos, no solo proyectos, sino ya operaciones que están tratando de reutilizar, como dice Rómulo, el agua en varios circuitos. Y uno de ellos es, por ejemplo, tratar de recuperar el agua de los relaves. Un ejemplo de ello que ha dado buenos resultados, y lo vemos aquí, los que nos vamos a Guarmey, está todo el bosque de Guarmey gracias al agua que se pudo recuperar de los relaves que enviaban Antamina en su mineroducto justamente a Punta Lobito. Y más o menos lo que puedo acordarme son 110 hectáreas con 120.000 árboles, y es justamente una zona como de amortiguamiento, perdón, donde inclusive no solamente hay vegetación, sino que eso permite también que cerca de 50 especies, entre especies, mamíferos, aves, hayan, digamos, encontrado un espacio ahí. Y también podemos ir a otros ejemplos, en el caso, por ejemplo, de aquí cerca, Cerro Lindo, que está trabajando con todo un sistema del dry stacking, es decir, todo el relave trata de eliminar la mayor cantidad de agua, esa agua luego la trata y la recircula, ¿no? Trata de minimizar este impacto que podría tener con respecto a la demanda de agua.
Además que en el caso de Cerro Lindo también tiene pues una planta desalinizadora, ¿no? Que está ubicada evidentemente en Ica, y esto hace que por su ubicación la cantidad de agua disponible sea muy poca, ¿no? Gracias, Maribel, excelente participación. José, ¿quieres dar algunas Bueno, comentarles, en la década de los 90 yo trabajé en una fábrica de confecciones y tenía una tintorería grande, y la tintorería pues tiene también sus tinas, ¿no?, enormes, y inicialmente pues toda esa agua que se utilizaba en el teñido pues antes se arrojaba agua caliente, pues después eso se prohibió, se tuvieron que hacer todo el resto de enfriamiento para después expulsar esa agua ya con los tintes contaminado, pero después ustedes saben muy bien que el agua caliente es caro, ¿no? Así que lo que hicimos fue tratar esa agua para poder purificarla y poder reutilizarla en nuestras operaciones de teñido, y también, ¿por qué no?, en el calentamiento del caldero, ¿no? Entonces, eso fue lo que hicimos en la década de los 90. La chimenea, por ejemplo, también de los vapores que se iban al medio ambiente, la doblamos y la metimos adentro de la fábrica para poder utilizarla también en otras operaciones, ¿no? La idea es el aprovechamiento, ¿no?, de los recursos, ¿no? La Universidad Católica tiene ya un parque científico, tecnológico y social en la playa Santa María, ¿no?, por el sur, y ellos también se supone que ese parque va a poder generar a través de ese proceso de desalinización del agua de mar, ¿no?, para la comunidad, para todo el parque científico y para los alrededores, ¿no?, para el pueblo también de Santa María, ¿no? Y una serie de detalles como energía a través de torres eólicas, tratamiento de agua, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso, me acuerdo también de una visita de Sauder, ¿no? Ellos tenían unas lagunas tremendas, usaban también, de alguna manera, pues el agua, trataban el agua de los relaves, de los lodos, para poder de alguna manera recuperarlo y purificarlo para nuevamente reutilizarlo en sus operaciones, ¿no? Entonces, hay bastantes formas también de aprovechar el tema del agua, ¿no? Bueno, eso quería decirles, nada más eso. Arturo, adelante. Excelente, excelente intervención, Alan. Veo que del público no hay más preguntas. Eso solo me indica una cosa, que la explicación de ustedes ha sido extraordinaria. Entonces, de mi parte, Pati, Maribel, millones de gracias por estar con nosotros. Henry, Rómulo, José, extraordinario. Yo no estoy acá en el Perú mucho tiempo, pero mi corazoncito es peruano y en todo lo que puedo ayudar, por favor, encantado de poder hacerlo. A todos muy agradecido, un fuerte aplauso y nos vemos en la siguiente conversatorio. Cuídense. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Henry. Gracias. Un abrazo, Nos vemos. Rómulo, Henry, un abrazo. Gracias. Gracias, Maribel, Patricia, ya nos vemos.